Buenas, mi nombre es Jennifer Carolina Yáñez Berríos y hoy, y junto a mi amigo Krisner Mendoza, vamos a hablar sobre el examen de información financiera prospectiva que nos tocó la NIA 3400. La introducción. Esta forma internacional de encargos dice que asegura el objetivo de la ANIA para establecer una regla que proporciona la orientación para encargo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que consiste en examinar e informar sobre sobre todo la información financiera prospectiva, incluir el procedimiento de examen, la mejor estimación o, de caso hipotético, esta norma no es aplicable en examen de información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta en términos generales o en estilos narrativos que, como por ejemplo son los comentarios, los análisis, las presentaciones de direcciones, las informaciones anuales, la identidad, y a pesar de estos muchos procedimientos se indican que esta norma pueden resultar adecuados para un dicho examen. En un encargo para poder examinar esta información financiera, el auditor debe obtener evidencia suficiente adecuada sobre sí, sobre sí mismo. Debe ser la hipótesis utilizada, la mejor estimación, la información financiera, la base de información financiera prospectiva no son irrazonables, es decir, es un caso hipotético. Dichas hipótesis son congruentes con una finalidad de dar su información. La información financiera prospectiva ha sido preparada adecuadamente sobre base de hipótesis. La información financiera prospectiva siempre se va a presentar de manera adecuada. Estas son las hipótesis materiales que se han relevado adecuadamente, incluida una indicación clara que si se trata de la mejor estimación o de un caso hipotético, esta información financiera prospectiva siempre va a ser preparada sobre una base congruente con los estados financieros utilizados, con los principios contables que sean siempre adecuados. La información financiera se basará en hipótesis sobre hechos que se pueden suceder en un futuro, sobre las posibilidades de actuaciones. Esta naturaleza actualmente es subjetiva y siempre se va a preparar con una aplicación de juicio en un grado considerable. El grado de seguridad proporcionado por el auditor en relación con información financiera quiere decir que la información financiera es prospectiva, o sea, que se refiere a hechos y actuaciones que todavía han tenido como lugar y pueden y que no ocurran, aunque la evidencia para sustentar esta hipótesis es la que se va a basar sobre la información financiera. Puede estar disponible. Tal evidencia van a estar orientadas por carácter especulativo y diferente de la evidencia que normalmente estará disponible. El auditor no está en consecuencia o en condiciones de expresar una opinión sobre si se va a alcanzar un resultado en la cual se va a demostrar una información total financiera. Además de dos tipos de evidencia disponible para esta evaluación, la hipótesis son las que se basan en la información financiera prospectiva, o sea que va a resultar un poco difícil obtener este grado de satisfacción. ¿Por qué? Porque al expresar una opinión positiva, las hipótesis siempre van a ser libres y van a tener una incorrección material. La aceptación del encargo es antes aceptar el encargo para examinar información financiera prospectiva. El auditor siempre debe tomar en cuenta unas cuestiones, las cuales van a ser utilizadas en previstas informaciones limitadas. La naturaleza de esta hipótesis, es decir, se va a tratar siempre de la mejor estimación o de un caso hipotético, el periodo a la cual se refiere esta misma. El auditor, se debe encargar de renunciar a este encargo. ¿Por qué? Cuando las hipótesis claramente no sean realistas, o cuando el auditor estimule o tenga una información financiera prospectiva resultará inadecuada para su utilización prevista. Es decir, el cliente y el auditor siempre deben tener un mismo acuerdo de interés del cliente como el auditor. Esta última carta de encargo se debe evitar malentendidos con respecto al encargo de dicha carta,
cuestiones indicadas que serán apartados por 10. Las hipótesis, así como se va a proporcionar el auditor, toda información pertinente o los datos utilizados para desarrollar esta hipótesis siempre serán una norma internacional de encargos de aseguramiento de la 3400. El conocimiento del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor debe obtener un grado de conocimiento de negocio mayor, suficiente para permitir si se han identificado correctamente todas las hipótesis. Es decir, se necesitará para la preparación de la información financiera, el auditor siempre va a necesitar también familiarizarse con este proceso, por lo que la identidad va a preparar una información completa, como por ejemplo los controles internos que deben exhibir sobre este mismo sistema. Esto también son utilizados para preparar una información prospectiva completa, o sea que tiene que tener especialización, experiencia con las personas con las que se deben preparar esta. La naturaleza de documentación preparada debe tener una entidad de hipótesis de dirección. Las medidas en las que se utilizan estas técnicas estadísticas también son matemáticas y hoy siempre van a ser asistidas mediante un ordenador. Los métodos que se deben utilizar mediante aplicar esta hipótesis es elaborar periodos anteriores, así como las razones que se van a justificar, es decir, que el auditor debe evaluar medidas en las que se pueda justificar la confianza, la información financiera, todo lo que sea histórica para poder evaluar dicha información prospectiva. Ha sido preparada sobre bases congruentes con dicha información, que su finalidad es obtener una relevancia adecuada para evaluar dicha hipótesis. La dirección del auditor debe determinar por decir, la información financiera va a ser permanente y ha sido auditada y revisada por la preparación y se deben utilizar principios contables aceptables. Ya el siguiente tema se los dejo a mi amigo Krishner. Gracias. Buenos días, profe. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Krishner Mendoza. Le pido de alguna manera disculpas por hacer la exposición de esta manera. Sí, lo que pasa es que yo soy muy alto y no conseguí un soporte que pudiera mantenerme el teléfono, ni tampoco tengo una persona que me grabe. Entonces, lo voy a hacer yo mismo. Y te presento mi lámina. Me tocó poner sobre la mía 3400 con mi compañera Jennifer Yáñez, viniendo mis 4 puntos correspondientes, que sería el periodo cubierto, el procedimiento de examen, la presentación y revelación de información y el informe sobre el examen de información financiera prospectiva. ¿Sí? Hablemos sobre el periodo cubierto. En este caso, el auditor debe tener en cuenta el periodo de tiempo al que se refiere la información financiera prospectiva, dado que la hipótesis resulta más especulativa cuando mayor es ese periodo, a medida que el mismo se alarga o disminuye la capacidad de dirección para realizar la mejor estimación. Se pueden indicar algunos factores que son relevantes para la consideración del auditor sobre el periodo del tiempo al que éste se refiere, que vendría siendo el ciclo de operaciones. Por ejemplo, en el caso de un importante proyecto de construcción, el periodo requerido para concluir el proyecto puede indicar el periodo cubierto. El otro sería el grado de fiabilidad. Por ejemplo, si la entidad está introduciendo un nuevo producto, el periodo de prospección puede ser corto y dividirse en varios intervalos pequeños, tales como semanas o meses. En este caso puede resultar razonable un periodo de tiempo relativamente largo. Las necesidades de los usuarios, por ejemplo, se pueden reparar información financiera realizada con la solicitud de un préstamo, cubriendo el periodo necesario para generar suficientes fondos. A continuación, vendría siendo la presentación y revelación de información. ¿Sí? En este caso, al determinar la naturaleza al momento de la realización de la extensión de los procedimientos, el auditor debe tener en cuenta par de consideraciones. ¿Sí? Podríamos clasificarlas como número 1, la probabilidad de incorrección de materiales; como número 2, el conocimiento obtenido durante cargos anteriores;
Como número 3, tendríamos la competencia y la dirección en relación con la preparación de la información financiera. Como número 4, tendríamos la medida en que dicha información financiera sea afectada por los juicios de la dirección, ¿sí? Y por último, que sería lo adecuado, la fiabilidad de los datos subyacentes, ¿sí? El auditor evalúa la fuente de la fiabilidad y la evidencia que se basa, digamos que en las mejores estimaciones de la hipótesis. En un supuesto caso hipotético, el autor asegura que se han tenido en cuenta todas las implicaciones significativas de dicha situación. Por ejemplo, si nosotros suponemos un crecimiento de las ventas superior a la capacidad permitida, la información financiera puede incluir las inversiones inmovilizando, puede incluir, bueno, debe incluir las inversiones necesarias para incrementar la capacidad productiva de la planta o de los costos medios alternativos, ¿sí? Para alcanzar una cifra de venta prevista, como puede ser una subcontratación de producción. Y aunque no es necesario que el auditor obtenga evidencia para sustentar situaciones hipotéticas, este debe estar satisfecho con dicha hipótesis congruente, ¿sí? Con la finalidad de que esa información financiera no exista ningún tipo de razón para pensar que no es real, que es falsa o es ficticia. El auditor también debe estar satisfecho de que la información financiera ha sido, pues digamos que adecuadamente preparada a partir de la dirección, de la hipótesis y la dirección. Por ejemplo, si nosotros hacemos comprobaciones como el recálculo y la revisión de la congruencia interna, el auditor se centra en el grado en que las áreas especialmente sensibles pueden variar o pueden afectar de manera material el resultado mostrado en dicha información financiera. Cuando se controla para examinar mm, Cuando se controla para examinar la información financiera, como por ejemplo un solo estado financiero, uno solo, es muy importante que dicho auditor cuente con los posibles componentes de los estados financieros, ¿sí? Cuando se incluye un periodo ya transcurrido en la información, el auditor evalúa la medida en la que necesita aplicar procedimientos históricos, ¿sí? Estos procedimientos pues pueden variar dependiendo de las circunstancias, como por ejemplo la magnitud del periodo ya construido, etc. El, el auditor debe obtener una carta de manifestación de dirección en la cual indique la utilización, o sea, como cuando utilizó esa información, ¿sí? En la que confirme la integridad de la hipótesis que está dando. Para terminando este tema, venimos con la presentación y revelación de información. Creo que me equivoqué y en la anterior dije que era la presentación y en realidad eran los procedimientos de examen. Disculpe, profe. Ajá. Viniendo aquí con la presentación de información, en cualquier requerimiento o contenido que tenga disposiciones legales, hay que evaluar la presentación y la revelación de la información financiera. El auditor debe tener en cuenta si 1. La presentación de la información financiera no induce a error. 2. Claramente, pues las políticas contables, las notas explicativas. 3. Se relevan adecuadamente las hipótesis en las notas explicativas. 4. Se revela la fecha a la que refiere la información financiera prospectiva. 5. Cuando los datos de la información financiera son expresados dentro de un intervalo, se indican los criterios para el establecimiento de los mismos. Por último, tenemos el informe sobre examen de información financiera prospectiva, ¿sí? Aquí el informe del auditor sobre el examen de la información financiera prospectiva debe contener un título,
un destinatario, la identificación de la información financiera, una referencia de la NIA, una declaración de la dirección responsable de dicha información prospectiva, que en este caso referencia sobre la finalidad o posibles limitaciones en la distribución de dicha información. También podemos decir que una conclusión de forma negativa sobre la hipótesis constituye una base, ¿cómo lo puedo llamar? Una base razonable para la información financiera. Una opinión sobre si la información financiera ha sido adecuadamente preparada sobre la base de hipótesis y se presenta en conformidad con el marco de información. Se puede decir que vienen como advertencias, ¿sí? O puede uno colocar advertencias que sean necesarias en relación con la posibilidad de la que se alcance el resultado mostrado en dicha información financiera. También otra que puede ser es la fecha del informe, que debe ser aquella en la que se completen los procedimientos, ¿sí? Como también la dirección del auditor y la firma del auditor. Ahora bien, el informe debe tener o debe indicar si, basándose en el examen de la evidencia en la que sustentan dicha hipótesis, ha llegado a conocimiento del autor, ¿sí? Se debe expresar una opinión sobre si la información financiera se ha preparado adecuadamente sobre la base de la hipótesis, ¿sí? Y en dicha se debe declarar que los resultados reales pueden reflejar en dicha información que los hechos previstos a menudo no ocurren como se espera y que la variación del material las variaciones podrían resultar de materiales, pues. Del mismo modo, cuando una información se expresa en forma de intervalo, se indica que no existe seguridad de los resultados reales que están comprendidos, pues como que lo que se está diciendo no es falso, no tiene algo que lo justifique. De igual manera, cuando el auditor considera que la representación y las revelaciones de la información financiera no son adecuadas, debe emitir una opinión con salvedad o desfavorable en el informe de la información financiera o renunciar al cargo, una de las dos, el que según corresponda. Sería el caso como por ejemplo cuando la información financiera no revela adecuadamente las consecuencias de cualquier hipótesis que sea en ese momento altamente sensible, ¿sí? Podemos decir también que cuando el auditor considera una o varias hipótesis que son significativas, no constituyen ningún tipo de base razonable para dicha información financiera. Dicho auditor debe expresar una opinión desfavorable en el informe sobre la información financiera o renunciar al cargo. Cuando el examen está afectado por condiciones que impiden la aplicación de uno o varios procedimientos, el auditor considera necesario, dada la circunstancia, renunciar al cargo o denegar la opinión, absteniéndose de opinar, pues, describiendo la limitación en su informe sobre dicha información financiera prospectiva. Esto es lo que tendría que decir de lo que sería el informe sobre el examen de información financiera prospectiva. Y bueno, profe, esta pues fue mi exposición. Le pido disculpas que a veces me queda como un poquito pegado. Lo que pasa es que últimamente, no sé, sentí que, realmente me llama mucho la atención, sí es interesante el tema, pero a pesar de que traté de entenderlo, era como de estudiar un poco más las palabras tal cual como eran. Entonces trato de estudiarme todo, digámoslo así, al caletre, y pues hay momentos que se me olvidan y me trabo porque, no sé, tenía rato que no la exponía muy bien. Pero bueno, profe, espero les haya gustado mi exposición. Muchísimas gracias por todo, que estén muy bien.